Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Todas las mañanas Alberto iba a trabajar con gran alegría, porque estaba haciendo lo que había sonado desde niño. Leía mucha literatura médica y estaba inmerso en la ciencia incluso antes de ir a la universidad. Desde que tenía uso de razón, siempre creyó que curaría y salvaría a la gente, así que en cuanto obtuvo el título de médico, al día siguiente ya estaba trabajando en el hospital de la ciudad. El joven y prometedor cirujano aceptó entusiasmado y nunca se arrepintió. Desde el primer día demostró ser un cirujano cualificado, y un año después ya no era fácil acudir a él para una operación. Todo el mundo suplicaba literalmente que le asignaran a Albert Pérez para la operación. Él, por su parte, estaba dispuesto a trabajar literalmente día y noche, por sí mismo y por sus colegas. Todo el mundo sabía que Albert era un soltero empedernido, así que aceptó encantado dedicar su tiempo libre al trabajo que amaba. Casi todos los miembros del equipo respetaban a este cirujano inteligente, amable y simpático. Siempre estaba dispuesto a ayudar y aconsejar sobre cualquier cosa. Cuando se trataba de pacientes, cuidaba de cada uno con alma y corazón. Si se trataba de una operación especialmente complicada, no abandonaba el hospital en todo el día siguiente hasta asegurarse de que el paciente estaba bien. A los 35 años, Alberto ya era un médico muy conocido en la ciudad, pues había salvado más de una docena de vidas. Entre sus antiguos pacientes había conductores y directores de escuela, lecheras y profesores. No le importaba el rango, el estatus o los títulos. Luchó por la vida de todas las personas de la misma manera, e hizo todo lo posible, y a veces lo imposible, por ayudar a sus pacientes. Si Alberto consiguió lo que quería en su carrera, su vida personal no cambió. Se le consideraba un tipo envidiable, y muchas chicas se fijaban en el majestuoso moreno. Era un hombre apuesto, de 1,80 m, con una voz muy agradable y aterciopelada. Uno de los pacientes llegó a decir: Alberto Pérez, puedes tratar a los pacientes sin bisturí ni fármacos. En cuanto oigo tu voz, todas mis dolencias desaparecen. A lo que el médico sonrió y contestó bromeando: Isabel, si te ayuda a librarte de tu hernia sin cirugía, hasta cantaría a tu cabecera. Mientras tanto, vamos a tomarle la tensión, a ver los análisis y a prepararnos para la reunión en el quirófano. Además de su reconocido don para la cirugía, tenía el don de la comunicación fácil. Alberto sabía cómo convencer, tranquilizar y motivar a los pacientes para que accedieran a cualquier operación con total tranquilidad. Todos confiaban en una rápida recuperación y tenían plena confianza en el médico. Sabiendo que Alberto estaba dispuesto a pasar todo su tiempo libre entre las paredes de su querido instituto, sus colegas se aprovechaban a menudo de ello. Todos sabían que podían pedirle que les sustituyera a cualquier hora del día o de la noche y que lo haría encantado cuando ellos estuvieran de servicio. Pía Novia y Ana García, las enfermeras jefe, cotilleaban a menudo. La abuela Pía, como la llamaban en el pabellón, susurró a su amiga: ¿Qué se supone que debe hacer en casa sola entre cuatro paredes? Si tiene familia, hijos. Sí, la animó Ana, al menos aquí hay compañía. Suspiro y continuó: creo que nunca ha estado enamorada. Pero nadie podía saber qué había en el pasado del cirujano. Nunca lo compartió con nadie y siguió siendo un secreto para todas las bellezas solteras del hospital. Cuando Estela Fernández, una de las doctoras de la sala, decidió una vez más aprovechar su amabilidad con él en plena jornada laboral, sonrió y fue el primero en entablar conversación. Déjame adivinar, ¿tendrá que hacerse cargo de la guardia nocturna? Sabía que el marido de Estela trabajaba de camionero y que cuando pasó por allí de improviso, ella ya le había pedido varias veces un sustituto, sabiendo que Alberto no se negaría. Gracias, mi Salvador. Eres el mejor colega y amigo del mundo. Cuando te cases, estoy dispuesta a encargarme de todos tus turnos para que tú y tu amada podáis pasar la luna de miel. Estela balbuceó feliz e inmediatamente desapareció, dándole un beso en la mejilla. Habían mantenido una relación muy cordial desde que habían llegado al hospital al mismo tiempo después de la universidad.
Alberto nunca había sido reacio a ayudarla, a darle consejos o a sustituirla cuando lo necesitaba. Así que también esta vez aceptó finalmente, sobre todo porque el deber prometía ser tranquilo. La UCI estaba vacía. No se esperaban pacientes graves ni operaciones programadas. Ya se habían realizado todos los exámenes y citas, por lo que era seguro pasar la noche estudiando los nuevos artículos quirúrgicos. Después de comer, Alberto recorrió todas las salas, se aseguró de que todo estaba en orden y se dirigió a la habitación del residente. Pasaba tanto tiempo en el hospital que incluso estaba suscrito a las revistas del hospital, y una vez al mes recibía Gaceta Médica, que estudiaba de cabo a rabo. En su tiempo libre, mientras almorzaba, se sumergía en el estudio de los nuevos desarrollos y avances de la medicina y sonaba con defender su tesis lo antes posible. Tras terminar de leer otro periódico, Alberto había puesto la tetera y se disponía a animarse con una taza de café cuando sonó el teléfono. Lo cojo y escucho. Alberto, te presento a Leonore, la enfermera de guardia del servicio de ginecología. Tenemos a una mujer embarazada, de 27 años, con trillizos. Sin cirugía necesitamos una cesárea y su presencia y consejo. El hospital suele recurrir a cirujanos de otros departamentos cuando hay que operar, así que Víctor no se sorprendió y respondió de inmediato. Estaré contigo, preparando al paciente y el quirófano. Mirando con tristeza la tetera hirviendo, desenchufó el aparato y se dirigió a la salida. Subiendo las escaleras, donde estaba la sala de ginecología, se encontró casi en la puerta con Nicolás, el médico de guardia de la sala de ginecología. Habló brevemente sobre el paciente. La mujer era joven, perfectamente sana, y la única dificultad era que iban a nacer 3 bebés al mismo tiempo. Decidí no correr el riesgo, podría haberme ocupado yo mismo, pero en este caso tenía que operar. Perdóname por darte un trabajo nocturno, sonrió Nicolás. Pero Alberto, como siempre, tenía una respuesta sencilla. ¿A qué te refieres? Amo mi trabajo y el trabajo me ama a mí. Si no, mi madre tendrá 3 hijos sola, sin nuestra ayuda. Se cambian rápidamente y van a la sala de maternidad. En cuanto Alberto vio la cara de su conocido, apenas pudo evitar gritar o, peor aún, desmayarse. Afortunadamente su ayuda no era necesaria en ese momento. De lo contrario no habría podido levantar el instrumento. Mientras el anestesista atendía a su paciente, los pensamientos de Albert viajaron atrás en el tiempo. Una vez, cuando era estudiante, estaba locamente enamorado. Albert había conocido a su Caroline cuando iba al colegio. Vino a visitar a su amigo, un colega médico, y se quedó literalmente sin habla cuando vio la frágil silueta a la luz del sol en el porche de la escuela. En aquel momento, Caroline parecía ligera y etérea, no solo en apariencia sino también en comunicación. Era bajita, con una larga trenza y ojos azul cielo, y pareció hechizarle desde los primeros segundos. Empezó a buscar todas las formas posibles e imposibles de verla. Incluso sus padres se dieron cuenta de que su hijo había cambiado mucho. Un día su madre no pudo soportar que regresara a altas horas de la noche, tarareando alegremente, y le preguntó en voz baja, «Hijo, ¿no estás enamorado? Quizá deberíamos prepararnos para la boda, pero no tenemos ni idea. Al menos preséntanos tu belleza». Alberto abrazó cariñosamente a su madre, la besó y, de repente, apartándola en broma, le dijo, «¿Y por qué no? La traeré mañana. Así que hornea pasteles y espera». Caroline entró en pánico cuando se enteró de la presentación. Como era una chica modesta y tímida, murmuró tímidamente, «Alberto, tal vez no deberíamos hacer esto todavía. Tengo miedo de no gustarles. No nos conocemos, y tus padres son gente famosa en la ciudad, ¿y quién soy yo? De hecho, la familia del médico era muy famosa en su ciudad. Su padre fue médico jefe en un hospital, ahora está jubilado y trabaja como consultor en una clínica privada. La madre de Albert había trabajado muchos años como jefa de la farmacia central. Caroline, en cambio, era del campo y sus padres vivían muy modestamente. Su padre y su madre trabajaban en la granja por una miseria,
pero las tareas domésticas eran la verdadera salvación. Ante la vacilación de mi amada, el chico se limitó a sonreír. Caroline, ¿cómo no te va a gustar? No te lo inventes. La abrazó y le susurró. Ya verás, les gustaré desde el primer minuto. Te querrán y seguro que nos casamos. En ese momento no podía imaginar lo que ocurriría en realidad. Al día siguiente, su madre y su padre los recibieron con alegría, pero la alegría era falsa. Tras media hora de charla, después de haber aprendido todo lo que necesitaba saber sobre la chica y su familia, su madre le pidió a Alberto que la ayudara en la cocina a organizar el té. En cuanto entró, mi madre empezó a murmurar algo enfadada. Hijo, ¿te criamos por ella, por esta aldeana? Piensa en el futuro que te espera. Puedes llegar a ser un cirujano famoso, y si una simplona puede ser una esposa digna para tal hombre. Entiéndelo, solo te arrastrará hacia abajo, no te dará la oportunidad de hacer ciencia. En los primeros años tendrás muchos hijos, y los pensamientos sobre medicina se convertirán en pensamientos sobre dónde ganar dinero para mantener a tu familia. Debes saber que tu padre y yo nos oponemos firmemente a una nuera así. Mamá, ven. Caroline es una chica encantadora, yo la quiero, y a ti y a papá os gustará con el tiempo. Y ahora vamos a tomar el té. Démonos prisa con su delicioso pastel y sus tazas. Contestó Alberto, recogió lo que su madre había puesto sobre la mesa y se lo llevó al dormitorio, dejando claro que la conversación había terminado. Pero no fue así. Desde ese día, cada vez que se encontraba con su madre, ella fingía que Caroline no existía, o convencía a su hijo de que rompiera con la simplona. Al cabo de un tiempo, el propio Albert empezó a dudar de si eran el uno para el otro. Las peleas y los malentendidos entre él y ella se hicieron cada vez más frecuentes. Después de otro conflicto, lloró y dijo: después de la visita a tus padres, es como si hubiera gato encerrado entre nosotros, siempre estás disgustado con algo, como si solo buscaras cosas malas de mí. No puedo seguir así. Alberto, no nos veamos durante un tiempo para que decidas si quieres lo que tu madre dice que es un simplón. Hizo una pausa y añadió, tu madre incluso averiguó dónde trabajo para venir a mi tienda y decirme lo que te depara el futuro y cómo me interpondré en tu camino. Dijo que el lugar de un paleto y un simplón como yo está detrás del mostrador, no en la vida a tu lado. Así que lo siento, no puedo seguir con esto. Alberto intentó detenerla, pero al parecer no muy convincentemente, y ella se marchó. Nunca volvieron a verse. Al día siguiente intentó encontrar a Caroline a través de su amigo y en el trabajo, pero en todas partes obtuvo la misma respuesta. Había recogido sus cosas y había pedido que no la buscaran. Alberto siguió buscándola durante algún tiempo, pero Caroline desapareció en el aire. Incluso pensó que se había ido a su tierra a otra ciudad, pero no sabía nada. Estudiar, graduarse y defender su título le ocupaban tanto tiempo que ni siquiera tenía tiempo para dormir. Albert quería ir al pueblo donde vivían los padres de Caroline, pero no tenía tiempo. Pasó el tiempo, Albert se graduó en la universidad y consiguió trabajo en un hospital, pero los pensamientos sobre su amada no le abandonaban. Intentó dejar atrás el pasado e incluso se casó con una de sus pacientes. Desde el primer día en el hospital, Camila mostró especial atención al joven cirujano. Alberto llevaba un año trabajando en el departamento y la persistente belleza consiguió su objetivo. Tras su recuperación y alta empezaron a salir y 6 meses después ella le pidió matrimonio a Alberto sin problemas, sin saber por qué. No podía decirse que no sintiera absolutamente nada por Camila. Hubo un flechazo, que con el tiempo pasó, pero su alma guardó silencio. O más bien, al igual que su corazón, siguió amando solo a Caroline. Decidió no tener una boda ruidosa y pomposa con Camila, era su segundo matrimonio. Así que dijo inmediatamente, cariño, no necesito más velo ni vestido blanco, vayamos a un restaurante y relajémonos en algún sitio. Ella estuvo de acuerdo, como siempre en su relación. Camila asumía el control de todos los problemas cotidianos y sus soluciones, y podía resolverlos sin consultar a Alberto.
Mi madre y mi padre acogieron a la brillante y activa novia de mi hijo desde el primer encuentro y estuvieron de acuerdo con el matrimonio desde los primeros minutos, aunque en aquel momento ni siquiera se había hablado de ello. Tras llevar a Camila a la reunión, mi madre llamó a su hijo para que la ayudara, aparentemente con el té. Susurró alegremente, a diferencia de otras veces cuando estaban en la cocina. Hijo, este es tu destino. Dios te ha enviado tanta felicidad, como si fuera una señal. Inteligente, espectacular, prometedor. Cásate inmediatamente, ella es tu destino. De hecho, Camila era una prometedora financiera, subdirectora de banco. Una rubia espléndida con preciosos rizos que le caían por los hombros, una figura esbelta y unos rasgos faciales exquisitos hicieron que muchos hombres giraran la cabeza al verla pasar. Esta vez la palabra de su madre no le dio tregua, y convenció a Alberto para que registrara el matrimonio sin aspavientos, seguido de una cena en un pequeño pero acogedor restaurante. La celebración tuvo lugar en un pequeño círculo. Los padres de Camila trabajaban en el extranjero y dijeron que felicitarían a la joven pareja a su llegada. En la fiesta estaban los padres de Albert, que sonreían felices al ver a su hijo, y varios amigos de los novios. Después de la boda, por insistencia de Camilla, se fueron al mar casi de inmediato, pero ya allí a Albert no le gustó la forma en que ella coqueteaba con los hombres en cada oportunidad. Solo bromeaba sobre ello. Albert, solo quiero darte celos y sentir pasión. No importa a quién sonría, lo que importa es con quién me voy corriendo a la cama por la noche, y ese eres tú, mi buen hombre. En esos momentos, Alberto pensaba que si alguien se atrevía a prestarle atención a Caroline, mataría a cualquiera, y con Camila se sentía bastante incómodo. Incómoda porque en su presencia se permitía olvidar fácilmente que él existía y se ponía a charlar con otro hombre, a sonreírle, a bailar con él, mientras su marido parecía permanecer distante. Pero Alberto no sentía ni celos ni amor. Al principio hubo pasión, pero se desvaneció con el tiempo. Durante año y medio, su vida conyugal transcurrió con normalidad. Desayunar por la mañana, dar los buenos días, trabajar, cenar en casa o a veces en un restaurante. Pero a medida que pasaba el tiempo, Camila se quedaba en el trabajo cada vez más tiempo y volvía después de medianoche cada vez con más frecuencia. Alberto empezó a sospechar que su mujer tenía un amante, pero extrañamente nada se agitó en su corazón. Empezó a pensar más a menudo en su primer amor, Caroline. Al analizar a menudo su vida matrimonial con Camilla, vio que ella había pasado de ser una esposa leal y devota a una figura pública, que concedía entrevistas a periódicos y revistas locales como esposa de un cirujano prometedor. Quien llegaba tarde a casa siempre tenía una respuesta. Bueno, Alberto, es imposible que la mujer de un médico como tú no vaya arreglada y guapa. Así que fui al salón a hacerme un spa y corrí a la tienda a comprar algo nuevo. Por cierto, se acerca el día de las finanzas y puede que tenga que ir a una cita o a un acto de empresa. Así que estoy listo. Alargó la mano para besársela a su marido, pero este, harto de tanto alboroto y tanta charla mentirosa, hizo un gesto con la mano y se retiró a su habitación. Reflexionó mucho sobre el divorcio y pensó cada vez más en Caroline. La veía en todas partes, en la calle, en el transporte, e incluso la veía mientras dormía por la noche. Cuando la insolencia de su mujer le llevó al límite, y a veces ella no estaba en casa ni siquiera por la noche, Alberto decidió pedir el divorcio. Camila no quería tener hijos, así que todo fue rápido y sin dolor. Para entonces, la exesposa ya había encontrado un rico hombre de negocios y, sin ocultar su desdén por el divorcio, dijo: «Pensé que eras una estrella y que estarías en esa clínica de la ciudad. Lo siento, tengo otros planes para mi vida. Adiós. Buena suerte». Alberto vio por fin a su exnovia sin máscaras ni engaños e incluso parecía aliviado. Ahora podía buscar a su amada Caroline con la conciencia tranquila. Incluso sabía quién le ayudaría en esto. Había tantos expertos en distintos campos entre las vidas salvadas del cirujano que bastaba con rebuscar entre las tarjetas de visita dejadas con una solicitud de contacto y cualquier problema podía resolverse.
Alberto intentó no aprovecharse de ello, pero esta vez no pudo prescindir de la ayuda de un profesional. El cirujano recordó que recientemente había operado a un detective de una agencia privada. Le habían traído con sospecha de apendicitis y ya en urgencias le había reventado el apéndice, y si no hubiera sido por Alberto Sánchez, que estaba de guardia, no sabíamos si el detective habría sobrevivido o no. La operación era muy complicada y obviamente las posibilidades de vida no eran del 100%, pero el experimentado cirujano revivió rápidamente a André, que así se llamaba. Como antiguo policía, André es conocido por su capacidad para sacar información de la tierra. André había participado en varias operaciones de combate y no paraba de bromear por la sala. Las balas le pasaron por encima, pero una inflamación intestinal le llevó al hospital. Pero ahora, además de las cicatrices de batalla, también había una simple, por así decirlo, de la vida cotidiana. Estaba agradecido al médico, y ahora era el momento de pedir la ayuda prometida, y el detective aceptó encantado la llamada del cirujano. Sánchez, cuánto me alegra saber de ti. 100 veces gracias por mi vida. ¿Qué puedo hacer por ti? Quedaron en verse en un café cercano, donde el médico le contó su deseo de encontrar a su antigua amante. Ya ves, yo era un tonto en ese momento. Parecía que la cirugía tenía un gran futuro, que necesitaba adquirir más y más conocimientos, y luego resultó que necesitaba casarme, y Caroline realmente quería tener hijos. Los amables papá y mamá se sentaron sobre mis orejas, que también eran demasiado rústicas, todos amontonados y yo tambaleándome. Luego desapareció, conseguí un nuevo trabajo, todo giró como un torbellino. Incluso me casé, con la esperanza de olvidar el pasado, pero no fue tan fácil. En mi mente sé que no me he olvidado ni me he desenamorado ni un minuto. No puedo vivir sin ella, cada día me acuerdo de ella, ayúdame a encontrarla, aunque no sepa dónde. André tomó toda la información necesaria y prometió ayudar a mi salvadora. Solo me preguntó cuándo se fue, no ha ido al pueblo, a lo mejor está viviendo en casa de sus padres y no sospecha nada. Alberto tragó saliva y dijo: no, me avergüenza admitirlo, pero en el año que nos conocimos, nunca supe de dónde era. Solo sabía que venía del campo, de algún pueblo casi abandonado. Fui al piso de alquiler donde vivía, pero la casera no sabía nada de ella. Tampoco apareció por el trabajo. Así que lo comprobé, ahora tenía que seguir buscando. André estrechó la mano del cirujano y le dijo que estaba seguro de que encontraría a su amada. De vez en cuando llamaba al médico para aclarar algunos detalles y mantenerle informado. Cada vez le avisaba si descubría algo nuevo. Un día André llamó y dijo que teníamos que vernos. Todo parecía congelarse en el alma del hombre y no podía esperar a la hora señalada. Entusiasmado, llegó al café donde habían quedado mucho antes de la hora acordada y ya estaba terminando su tercera taza de té verde cuando apareció el detective. Se sentó a la mesa y pidió al camarero que trajera café. ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Empezó Alberto tras una pausa. Por favor, dígame, ¿está bien? No me importa si está casada o no, mientras esté viva y bien. Fue como si presintiera algo, su corazón se apretó y no lo soltó. Era obvio que a André le estaba costando iniciar esta conversación. Tomó unos sorbos de café y le tendió el sobre. Cuando Alberto sacó la foto, la primera imagen era un memorial con un perfil de su querida Caroline con las fechas de nacimiento y muerte. No tuviste tiempo de encontrarla. Un tonto accidente de coche se llevó la vida de tu ser querido. Está enterrada en uno de los cementerios, el número de la dirección del lugar donde yace figura en el reverso de la foto. André dijo que Carolina se dirigía al trabajo ese día y estaba parada en la parada de autobús esperando el transporte. El conductor ebrio perdió el control y chocó a toda velocidad contra la parada de autobús. Era temprano por la mañana y no había mucha gente. 2 resultaron ilesos. Una chica fue al hospital con una conmoción cerebral y su Caroline fue la primera en la carretera y murió instantáneamente a causa de sus heridas. Solo un pensamiento pasó por la mente del doctor en ese momento. ¿Por qué ella? ¿Por qué su amor? Aquel día en el café,
A Alberto le pareció que su última oportunidad de ser feliz, de amar, estaba ahora firmemente enterrada bajo aquella losa de piedra con el perfil de su amada. Ya no recordaba cuánto tiempo llevaba sentado ni cómo se había marchado André. Las lágrimas parecían no tener fin. Por la mañana compró un enorme ramo de rosas blancas y se fue al cementerio. Nos hemos conocido, mi amor, dijo Alberto en voz baja, colocando las rosas en el cabecero. No es así como imaginaba nuestro encuentro. Perdóname, cariño, soñaba con compensar la culpa de mi juventud, pero Dios y el tiempo han decidido otra cosa. Perdóname si puedes, todavía te quiero solo. Estuvo sentado en el cementerio durante horas, hasta que se le acercó el vigilante y le preguntó, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Como si hubiera recobrado el sentido, se dirigió a la salida. Alberto andaba en sus amargos pensamientos cuando oyó un siseo lastimero alternado con otro procedente de los cubos de basura a la salida del cementerio. Dos perros desaliñados y desaliñados acorralaron a un pequeño gatito pelirrojo e intentaron arañarlo con sus garras. De haber estado tan cerca, habrían despedazado al pequeño, pero Alberto acudió rápidamente en su ayuda. Cogió un palo del suelo y lo blandió amenazadoramente contra los mestizos. Vamos, salgamos de aquí. 2 contra un niño. Los perros se dispersaron de inmediato, mientras que el bulto rojo se sobresaltó, con los ojos centelleantes, como si no supiera qué hacer. Alberto levantó al gatito del suelo y le dijo en voz baja, bueno, amigo mío, así debe ser como Caroline me deja un recuerdo de sí misma. Después de todo, estás tan indefenso como ella lo estuvo una vez. Venga, vamos a casa. Te lavaré y te alimentaré y serás mi amigo. Así es como voy a llamarte, por cierto. Alberto Sánchez, te toca ayudar. Nicolás le devolvió a la realidad. Alberto, un auténtico profesional, supo controlar sus emociones y realizó la operación a la perfección. Nacieron 2 niños y su hermanita. Cuando Alberto volvió a la sala esa noche, no pudo pegar ojo. El rostro dolorosamente familiar de la parturienta estaba ante sus ojos. Deseaba tanto creer que errores como aquel eran posibles, y que había una posibilidad de que su amada estuviera viva. Era posible, pensó en ese momento, que hubiera ocurrido algo que provocara que una chica totalmente distinta estuviera enterrada allí en el cementerio, y no su Caroline. Pero entonces, ¿por qué no le reconoció? Quizás simplemente no quería averiguarlo, ya que él la había traicionado una vez. Por la mañana decidió volver al servicio de ginecología, supuestamente para ver cómo estaban la paciente y los bebés, pero decidió mirar él mismo el historial. Los datos de la joven madre no coincidían con los de su amado. Su apellido y su nombre eran diferentes, y debajo de parientes había guiones. Era huérfana. Se quedó de pie con la tarjeta en las manos y no podía entender cómo era posible que 2 personas tan ajenas pudieran parecerse de tal manera. En ese momento entró Nicolás en el despacho. Oh, colega, casi ha amanecido y estás de pie. No te preocupes, todo está bien con mamá y los bebés. Estamos haciendo un buen trabajo, así que tenemos derecho a tomar un café. Yo invito, continuó con un guiño, porque sin ti no habría aceptado a los 3 tan rápidamente. Fueron a la planta baja del hospital, donde había un buffet, y pasaron media hora hablando de todo. Cuando Alberto regresó a la sala, sus pensamientos seguían girando en torno a la maternidad. Todo lo demás le venía a la cabeza. Incluso pensó que Caroline podría haber tenido una hermana gemela. Puede que les separaran de niños. Por ejemplo, los padres, que no podían criar a 2 a la vez. Uno, por ejemplo, podía haber quedado en la maternidad. Incluso se le pasó por la cabeza manipular allí o robar uno de los bebés. Cuando regresó a casa aquel día, ni siquiera el fiel Buddy reconoció a su amo. Alberto entró pensativo, ensimismado. No había vertido la leche habitual en el cuenco de Buddy, sino que se limitó a frotarle y entró en la habitación. Solo se acordó de la mascota cuando la vio, tan lista como le parecía, escabulléndose por el suelo con su cuenco de comida vacío. Oh, bueno, me había olvidado. Lo siento, querido amigo.
Vamos a compensarte, dijo el dueño y se fue a la cocina. Hay leche para Buddy, añadió. Perdonadme otros dolor de cabeza, os debo leche y golosinas. Buddy se frotó agradecido a los pies de su amo como si estuviera encantado por el cambio de humor. Alberto a veces sentía que le entendía, y de camino a casa desde el trabajo le hablaba a menudo. Aquella noche, a pesar de su cansancio, el doctor no durmió mucho, estuvo despierto esperando la mañana. Tras muchas deliberaciones, decidió que en el primer minuto libre del siguiente día laborable iría a ver a la parturienta de ayer e intentaría averiguarlo todo. No podía seguir viviendo en la ignorancia y la especulación, eso le haría perder la cabeza. Por la mañana apenas podía esperar a la sesión informativa semanal, hacía la ronda de sus pacientes e inmediatamente se apresuraba a subir a la planta superior. Alberto, tratando de calmar su excitación, entró en la habitación pisando sobre patas de algodón. La muchacha parecía dormida, pero abrió los ojos enseguida al oír los pasos. Buenos días, ¿cómo está? Me llamo Alberto Sánchez, soy cirujano y ayer atendí su parto. Por cierto, enhorabuena por el nacimiento de tus preciosos trillizos, sonrió, sin saber cómo continuar la conversación. Silvia, que así se llamaba la paciente, habló alegremente. Muchas gracias, no me acuerdo, estaba anestesiada pero hoy he visto a los bebés. Gracias de nuevo. Confundido, Alberto dijo, de nada. Siéntete mejor. Todas las palabras prefijadas salieron volando de la mente del médico ante la visión de unos rasgos faciales tan familiares y aún tan queridos. Estaba a punto de marcharse, pero de repente se detuvo, se dio la vuelta y preguntó, Silvia, ¿por casualidad tienes una hermana? La cara de la chica cambió, parecía asustada o sorprendida y preguntó en voz baja, ¿cómo lo has sabido? Tenía una hermana gemela, pero murió hace unos 7 años. Un accidente, o más bien un accidente de tráfico. Alberto se sentó en una silla junto a la cama y, al ver que ella estaba a punto de llorar, intentó tranquilizarla. Por favor, no te preocupes, no puedes. Hábleme de usted. Por favor, háblame de ti y de tu hermana, lo necesito de verdad. Después de un rato de silencio, Silvia empezó a contarme en voz baja cómo hacía muchos años, cuando había muerto su padre, se habían quedado los tres en un pueblecito lejano, en una vieja casa heredada de su abuela. Su madre siempre estaba enferma, no había trabajo, solo una pequeña granja. Tenían una vaca, un par de cerdos y una docena de gallinas. Fue al terminar la escuela cuando Caroline, la hermana de Silvia, no pudo soportar ser pobre, como ella decía, y se fue a la ciudad a trabajar. Tuvimos una gran pelea antes de que mi hermana se fuera. Sentí pena por mi madre porque en aquel momento mi hermana parecía pensar solo en sí misma y no en ella. Solo más tarde, después de su muerte, me di cuenta de que quería hacer algo por todos nosotros. Caroline enviaba dinero regularmente, pero nunca nos pusimos en contacto, cosa que lamenté durante mucho tiempo. La chica guardó silencio y permaneció un rato de espaldas a la pared. Luego continuó. Sabía que mi hermana había conseguido trabajo en la ciudad como dependienta, e incluso que tenía novio en la ciudad, pero eso no me importaba en aquel momento. Mi madre estaba cada vez peor, el cáncer rara vez permite sobrevivir a alguien, pero yo esperaba poder ayudarla. Tuve que vender todos mis animales, de todas formas no tenía tiempo para cuidarlos, y necesitaba dinero para medicinas para mi madre. Pero la vida trató a nuestra familia de otra manera. Resultó que mi madre también era una superviviente de Caroline. Las lágrimas corrían lentamente por las mejillas de Silvia, que seguía hablando y hablando, como si quisiera hablar en voz alta. La noticia de la muerte de Caroline fue como un cuchillo en el corazón, y mamá empezó a palidecer ante mis ojos. 6 meses después también la enterré. Dios, en ese momento pensé que no sobreviviría a lo que estaba pasando, y estaba tan perdida. Estaba sola en el mundo y no sabía cómo seguir viviendo. La chica volvió a guardar silencio y Alberto tuvo miedo de mirarla a los ojos. Al fin y al cabo, era un tipo y un traidor a la ciudad que había cambiado el amor por una carrera. Pero no podía admitirlo.
Ese día Silvia habló durante mucho tiempo, como si hubiera estado esperando ese momento. Alberto se enteró de que, tras la muerte de su madre y su hermana, Silvia se quedó sola en una casa vieja y destartalada de un pueblo donde había poca vida. Antaño grande y hermoso, con una escuela, una tienda y una granja, se había convertido en un pueblo abandonado con 10 casas y una caravana que venía varias veces por semana. Menos mal que había un autobús al centro del distrito 2 veces al día y Silvia encontró trabajo allí. Se levantaba a las 4 de la mañana para coger el autobús en media hora y volvía corriendo a las 6 de la tarde. El mercado donde consiguió el trabajo no pagaba mucho, pero tenía suficiente para vivir. Pero parecía que la muerte de seres queridos no era lo único que la vida tenía reservado para la mujer. Un día llegó a casa del trabajo y solo vio troncos quemados y la chimenea de la cocina. Lo más probable es que se hubiera caído carbón sin quemar por la trampilla de la cocina mal cerrada, lo que era suficiente para una casa vieja y oxidada. Así que la vida pasada de Silvia ardió con la casa y se vio obligada a abandonar el pueblo. En la ciudad alquiló casi inmediatamente una pequeña habitación en las afueras, hasta donde le permitían sus ahorros. La habitación estaba en un piso comunitario con otros 2 vecinos. Una de ellas era una abuela pequeña pero bastante ágil. Se llamaba Camila Rodríguez. Se puso muy contenta cuando supo quién sería el nuevo inquilino. ¡Qué alegría para mí en mi vejez! Tendremos 2 parientes, y ahora pasaremos la tarde tomando el té. No podía hablar con mi antigua compañera de piso, estaba borracha, luego dormida, y en las otras habitaciones había inquilinos, luego no. Ya está, es suficiente por ahora, y luego pensaremos en otra cosa. En ese momento Silvia estaba a punto de llorar, la anciana le resultaba tan familiar. El motivo no eran los utensilios domésticos que había traído, sino su especial cuidado, no como si fuera una extraña. Empezaron a cuidarse de verdad como personas cercanas. Silvia consiguió casi de inmediato un empleo en una tienda de comestibles cercana como dependienta y siempre trataba de atender al bondadoso vecino comprando los comestibles necesarios para los 2. Al haber perdido a su abuela a una edad muy temprana y no tener a nadie cercano, Silvia desarrolló inmediatamente un sentimiento afín hacia ella. Y su abuela estrechó lazos con ella enseguida. Dios no le ha dado nietos propios, y su único hijo era oficial, sirviendo en algún lugar muy al norte. Venía muy poco, pero ayudaba a su madre con regularidad. Camila Rodríguez recordaba a menudo a su hijo con una especie de tristeza en la voz y reprochaba a su nuera sus escasas visitas. No, le gustaba mucho hablar de ello, pero una noche lo hizo abiertamente. Mi hijo David es tan crédulo como una vaquilla, no se casó hasta los 30 años. Antes solía venir todas las vacaciones, pero cuando apareció esa chica empezó a enviar dinero. Pero solo vino una vez y me dijo que su mujer no podía irse de vacaciones. No, no me ofende, es algo juvenil, aunque no es muy bueno para el parto. Pero no sé cuál fue el motivo, pero seguimos sin tener nietos. Después de aquella noche, al ver lo difícil que le resultaba a Camila hablar de ello, intentó evitar el tema. Y así vivieron cuidándose mutuamente. Camila, que no escuchaba las negativas de su vecina, le hacía gachas por la mañana diciendo, de todas formas me levanto temprano, y no se debe trabajar todo el día con el estómago vacío. Los jóvenes necesitan su fuerza, vamos, comer. Y estoy comiendo gachas contigo, no puedo ser el único que las cocine. Pero una mañana Silvia no encontró a la anciana en la cocina y la habitación estaba sospechosamente silenciosa. La chica sintió cierta frialdad interior y, llamando a la puerta de su vecino, llamó en voz baja, «Camila Rodríguez, ¿estás dormida?» Pero se hizo el silencio en la habitación, lo que hizo que el corazón de Silvia latiera con una fuerza terrible. Estaba locamente asustada, pero cuando abrió la puerta vio a su vecina en la cama y corrió hacia ella. Pero ya era demasiado tarde. Cuando le tocó la mano, la apartó inmediatamente. Estaba claro que no podía hacer nada para ayudarla. El médico de guardia de la ambulancia la declaró muerta con voz distante mientras se alejaba. Por suerte, murió mientras dormía.
No se torturó a sí misma, no torturó a otros. Me quedé dormido y el hombre se había ido. Era como si envidiara a la mujer muerta. Aunque en ese momento la propia Silvia sintió celos de ella. Lloró toda la noche, pues ahora volvía a estar sola. En ese momento deseó estar en el lugar de su vecina, porque al menos tenía a su hijo, pero Silvia volvía a estar vacía. Ni un alma gemela en todo el mundo. Pero la vida continuaba y ella también se levantaba por la mañana, solo que ahora no había nadie que le cocinara gachas y se iba a trabajar. De nuevo no volvió a cenar y tomar el té y hablar del día como había hecho con Camila, sino a su solitario mundo en una pequeña habitación de las afueras. Un día todo cambió bruscamente. Un día, uno de los clientes, literalmente desde la entrada, se dirigió hacia el mostrador donde estaba Silvia. Con una sonrisa enigmática dijo, «No te lo vas a creer, anoche te vi en un sueño. Te pregunté tu nombre y fuiste tan críptica que dijiste que te llamabas Laura». Silvia como si estuviera hipnotizada. «No soy Caroline, soy Silvia». Al parecer, en ese momento se dio cuenta de que había caído en el engaño, y el desconocido sonrió feliz. Continuó con entusiasmo. «Bueno, ahora sé cómo se llama esa belleza, y yo soy Daniel». Le tendió la mano para estrechársela, pero cuando Silvia le tendió tímidamente la suya en respuesta, él le giró bruscamente la palma hacia abajo y le besó la mano como nadie se la había besado antes. Lo que dijera a continuación ya no tenía sentido. Silvia ya estaba enamorada desde los primeros minutos, pues nunca nadie le había dicho nada parecido. Por la tarde, él ya estaba esperando fuera de la tienda con un ramo de flores, y pasearon por la ciudad nocturna durante mucho tiempo. El alegre muchacho de ojos negros se ganó el corazón de la sencilla aldeana desde el primer día, desde el primer minuto. Todos los días esperaba a que terminara la jornada laboral, porque estaba segura de que Daniel ya estaba en la puerta de la tienda. Empezaron a salir y al cabo de una semana él se mudó con ella y empezaron a vivir juntos. Todo parecía ir bien. Daniel era amable y cariñoso, intentaba ayudar en casa. Un problema era que no iba a trabajar como los demás, a cada mención de ella intentaba evitar el tema. En esos momentos besaba a Silvia y le decía, «¿No traigo dinero a casa o no tenemos suficiente? Cariño, lo hago todo para que no necesites nada». Pero Silvia sintió que ocultaba algo. La chica tenía una sensación de inquietud en el alma. Siempre le ocultaba algo, y podía marcharse en mitad de la noche diciendo, «Cariño, es muy importante. Son negocios. Por la mañana te lo contaré». La chica, sin entender nada, le esperaba toda la noche, y por la mañana él le decía que le había surgido un trabajillo y quería descansar. En esos momentos era imposible sacarle una palabra. Después de estos trabajos, a veces volvía contento y le hacía regalos y dinero a Silvia. Pero últimamente estaba enfadado como un perro y durante unos días se puso negro como una nube. Cuando volvió, casi se echó a llorar y cayó de rodillas ante ella, besándola y hablando frenéticamente, «Silvia, querida, sálvame. Ayuda. Si no eres tú, entonces nadie más, y entonces simplemente me matarán». Resultó que su amante era un jugador empedernido, y por eso solía salir por la noche, y de ahí procedía a veces el dinero que entraba en la casa. Pero resultó que había mucho más que perder y que debía una enorme cantidad de dinero. Cuando le dijo cuánto le debía, Silvia se dio cuenta de que no podría ganar tanto ni en un año en su tienda. Pero quería mucho a Daniel y haría cualquier cosa por él. «Nunca he tenido tanto dinero en mi vida. Incluso si la casa de mis padres estuviera intacta, podría ganar un poco, pero podría venderla, y ya sabes que no tengo nada ni de dónde sacarlo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de la chica a causa del resentimiento y la impotencia. Pero Daniel dijo inmediatamente que ya había averiguado y pensado en todo. Enseguida empezó a contarle a Silvia cuántas mujeres tienen hijos para otras, ayudando así a parejas infelices condenadas a la falta de hijos. Al oírlo, se quedó muy sorprendida de cómo él podía sugerirle tranquilamente esas cosas. No podía entender cómo podía dar a luz a alguien a quien no quería y vender al niño por dinero. Pero conocía la presión.
Por supuesto, no es a ti a quien matan por tus deudas. No es gran cosa convertirse en madre de alquiler para el bebé de otra persona, ¿me oyes? El bebé de otra persona. Te pasarás todo el embarazo comiendo y bebiendo a costa de otra persona, y recibirás mucho dinero por adelantado. Lo he averiguado todo, es suficiente para pagar la deuda y aún sobra más. Silvia dudó durante un rato, pero Daniel consiguió convencer a la tonta del pueblo para que diera el paso. Incluso tomó en sus manos todos los asuntos organizativos. Rápidamente encontró una pareja decente. Marian y Pablo, que así se llamaban los futuros padres, tenían poco más de 40 años y se hicieron amigos de Silvia. En cuanto la chica consiguió quedarse embarazada mediante FIV, la rodearon de cuidados. Compraron lo mejor, alquilaron un piso grande y bonito en el centro de la ciudad. La convencieron para que dejara su trabajo y viviera lo que dijeron que era una experiencia positiva. Ni siquiera pensaba que fuera posible vivir así. La chica dormía, paseaba, tejía, algo que no había hecho en mucho tiempo. Marido y mujer se alegraron como niños cuando se enteraron del embarazo y casi inmediatamente pagaron a Silvia la mayor parte de la cantidad acordada. La chica pensó que había sido Daniel quien lo había intentado y que, de alguna manera, también había conseguido engañarlos. La pareja se apresuró a pagar casi todo el importe de una sola vez, aunque en un principio se habían acordado pagos parciales. En ese momento, Alberto se dio cuenta de que la emoción o la larga conversación hacían que la narradora pareciera cansada, así que le preguntó, ¿estás cansado? ¿Por qué no descansas y continuamos más tarde? ¿Vendré a verte a ti y a tus hijos más de una vez? Pero la chica, como si temiera que realmente se fuera a marchar, movió la cabeza negativamente y luego sonrió tristemente contestando, no, no, al contrario, me siento como aliviado. Hacía tiempo que no hablaba tan francamente con nadie. Probablemente desde la muerte de Camila. Tomó un sorbo de agua de la botella de la mesilla de noche y continuó la historia. Daniel resultó ser un sinvergüenza y desapareció el mismo día en cuanto Pablo trajo el dinero. Tras decir que traería la deuda y volvería enseguida, desapareció no solo tras la puerta cerrada del piso, sino también de la vida de Silvia. Pero estas no eran todas las dificultades que me esperaban en mi viaje por la vida. En mi primera exploración descubrí que no llevaba uno, sino 3 bebés para los futuros padres. La pareja se alegró aún más al conocer la noticia. La chica sonrió como si recordara cómo era. La pareja cambió por completo el vestuario de Silvia, que no tenía nada para el invierno, salvo un abrigo y una chaqueta. Compraron un abrigo de piel, muchos vestidos, blusas y otros conjuntos. Marian disfrutó viendo a Silvia probarse los trajes, y dijo, deberías tener solo lo mejor, porque nos darás mucha felicidad. No pensábamos ni adivinábamos que seríamos padres 3 veces a la vez. En ese momento Silvia interrumpió el relato y sus ojos se llenaron de lágrimas. Alberto apenas pudo contenerse y se abalanzó sobre ella para abrazarla. Estaba dispuesto a dar cualquier cosa en ese momento, para que esa mujer tan pequeña y tan frágil no volviera a llorar. El médico ya no pensaba que no se trataba de su antigua amante, sino de una persona totalmente distinta. De repente se dio cuenta de que amaba con locura a aquella mujer frágil e indefensa que yacía en la cama del hospital. En ese momento Silvia continuó. Hubiera estado bien, intenté olvidar a Daniel y seguir con mi vida, pero el caso es que hace 3 meses Marian y Pablo desaparecieron. Dejaron de venir y dejaron de ponerse en contacto conmigo. Me entró el pánico, vale, me habría quedado sola, y ahora tengo 3 hijos entre manos. Menos mal que pagaron el piso por adelantado y he conseguido ahorrar algo. Bueno, si han cambiado de opinión sobre tener trillizos, los criaré de alguna manera. Me duele. ¿Por qué me ocurren todas estas desgracias? Alberto apenas pudo contenerse y se lanzó sobre ella para abrazarla y no soltarla nunca más. Después de escuchar casi toda la vida de la chica, ya había decidido que nunca la dejaría y que la ayudaría en todo. Al día siguiente, cuando Alberto entró en la habitación, vio a la paciente llorando junto a la ventana.
El corazón del médico se llenó de compasión y rápidamente se acercó y la abrazó. Sorprendentemente, Silvia se apretó contra su pecho y lloró aún más fuerte. Ella lloró aún más. Tranquila, tranquila, vamos, le dijo él, tratando de calmarla. ¿Qué ha pasado para que llores tanto? Todo irá bien. Pero Silvia, apartándose bruscamente y conteniendo las lágrimas, dijo, no lo hará. Uno de los bebés tiene un defecto cardíaco y necesita mucho dinero para operarse y recuperarse. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto otra vez? Cuando se calmó un poco, el médico fue a la habitación de la residente. Allí, de Nicolos, el que atendió el parto, se enteró de todo sobre el estado del bebé. De vuelta a la habitación, tras la conversación, prometió a Silvia que encontraría una solución y salvarían al niño. En un par de días, la joven madre iba a ser dada de alta. Solo 2 de los niños estaban listos para recibir el alta hospitalaria. El tercero debía estar bajo supervisión médica antes de la operación. Todos los días desde que había conocido a Silvia, Alberto no había podido pensar en otra cosa que no fuera ella. No podía imaginar qué pasaría si no la viera durante un día, así que decidió estar a su lado. El día que le dieron el alta, entró en la habitación por la mañana y con valentía dijo, Silvia, sé que no nos conocemos muy bien, pero realmente quiero ayudar. Te pido a ti y a los niños que os mudéis conmigo. Tengo un piso precioso, y los inquilinos en él solo yo y el gato. Sonrió tristemente y añadió, juntos será más fácil hacer frente a los niños y cualquier problema. Y sin embargo yo soy un médico, que puede ser útil más de una vez. Cuando terminó, le cogió la mano y la miró suplicante a los ojos. En esos momentos era cuando más temía que ella se negara. Silvia guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja, no debe ser cómodo, ¿verdad? ¿Por qué necesitas semejante carga? Alberto se alegró tanto de que no fuera una negativa, que le apretó aún más la mano y contestó en voz baja, ¿qué clase de carga eres? Tú eres la felicidad. Tal vez he esperado esto toda mi vida, y para el resto de, ¿por qué? Y, ¿por qué? Seguramente responderé, pero en casa. ¿De acuerdo? Silvia sonrió y asintió. En ese momento Alberto fue la persona más feliz, porque significaba que ella estaría a su lado cada mañana, tarde y día. Ese mismo día abrió alegremente la puerta de su piso a la mujer que en tan poco tiempo se había convertido en su familia. Bueno, ahora esta es tu casa, dijo Alberto en voz baja, dejándola avanzar. Lo siento, todavía no hay guardería, pero seguro que reharé una de las habitaciones para los más pequeños. Pero Silvia le miraba con tanta gratitud que él se dio cuenta de que se quedaría aunque solo hubiera una habitación en el piso. Por la noche, después de acostar a los niños, se sentaron en la cocina y Alberto se lo contó todo de corazón. Empezó contando cómo había conocido a su hermana y cómo se querían. Luego le contó con tristeza cómo sus padres no habían aceptado a Caroline, deseando tener una novia mejor educada y más próspera. Y, por supuesto, se arrepintió de su traición. No puedo perdonarme el hecho de que entonces entre el amor y la carrera, escuché a mis padres y no a mi corazón, elegí servir a la medicina. Tal vez si me hubiera casado con Caroline aún estaría viva. Intentó apartar la mirada para que Silvia no pudiera ver las lágrimas que afloraban a sus ojos. Durante todo el tiempo, la chica escuchó en silencio, sin decir una palabra. En un momento dado, Alberto llegó a temer que ella le acusara de todos sus graves pecados y se negara a permanecer bajo el mismo techo que él. Pero Silvia escuchó atentamente y puso la mano en el brazo del hombre, retorciendo nerviosamente la cucharilla durante toda la velada. Ella sonrió tristemente y acarició la mano de Alberto con tanta suavidad que éste se sintió enseguida a gusto, como si Caroline le hubiera perdonado de verdad. En la cirugía, los médicos se enteraron de la nueva familia, comenzó a girar la cabeza y susurró a sus espaldas. Dicen completamente loco de soledad. Tantas bellezas solteras suspirando por él, y eligió a una palurda, y encima con 3 hijos. Pero a Alberto no le importaban los cotilleos. Ya se había dado cuenta de que estaba enamorado y que haría cualquier cosa por Silvia y los niños. Su principal tarea ahora era ayudar al bebé enfermo,
pero no sabía cómo. Necesitaba mucho dinero y no había de dónde sacarlo. En algún momento cayó literalmente en la cuenta. Cuando volvió del trabajo, se lo dijo a Silvia desde la puerta. Conozco a alguien que puede ayudarnos con el dinero para la operación. Tengo un paciente que una vez salvé. Es un detective excelente. Hable con acento agudo de él. Fue quien descubrió todo sobre Caroline y su muerte por mí. Al ver la mirada desconcertada de la chica, no dejó que se despertara y continuó. Le pediré que encuentre a tus hombres de negocios desaparecidos. Aunque cambiaran de opinión para llevarse a los niños, creo que no se negarán a ayudarnos a salvar a uno de ellos. El detective se alegró de conocer a un nuevo salvador y, al enterarse de que su búsqueda podía salvar la vida de alguien, encontró rápidamente toda la información que necesitaba. Solo que no trajo alegría a nadie. El hecho era que la pareja no solo llevaba desaparecida 3 meses. Había ocurrido algo irreparable. Aquel día había un hielo terrible y Pablo, incapaz de aguantar la conducción, hizo un trompo y se salió al carril contrario. El conductor del camión contra el que chocaron ni siquiera tuvo tiempo de frenar. El coche del empresario y su mujer quedaron literalmente embadurnados en la carretera. No hubo posibilidad de salvarlos. Tras escuchar a André, Alberto se quedó perplejo. Ya estaba pensando cómo contárselo a Silvia. Pero el detective continuó. Doctor, no es tan malo. Hay una oportunidad, como la que yo tuve una vez. El caso es que Pablo tenía unos padres ancianos y eran ellos los que habían heredado toda la fortuna de su hijo fallecido. Me tendió un papelito con una dirección. No está lejos de aquí, en el pueblo de las Cabañas. ¿Quieres que te lleve? No había tiempo que perder. Teníamos que salvar al bebé y aprovechar todas las oportunidades que pudiéramos. Inmediatamente se dirigieron a la dirección que figuraba en el trozo de papel. En lugar de esperar ver una enorme mansión con guardias y cámaras esperándoles, había una casa de 2 plantas muy ordenada, con una sólida valla de madera y la puerta más ordinaria, sin códigos ni guardias. Al tocar el timbre, colgado de un toldo, evidentemente resistente a la intemperie, vieron encenderse la luz del porche. ¿Quién no puede quedarse en casa por la noche? Oyeron la voz de un hombre descontento. Ya era tarde y el sol se había ocultado bajo el horizonte cuando llegaron al pueblo. Alberto se sorprendió al principio, pero cuando la puerta se abrió dijo con confianza. Buenas noches, disculpe por Dios, tenemos que hablar de su nieto. Uno de los nietos para ser exactos. Incluso en la oscuridad de la noche se podía ver cómo cambiaba la cara del anciano al saludarles. Tragó saliva, y con voz temblorosa pero severa dijo, ¿quién es usted? ¿Estafadores? ¿Extorsionistas? Entonces estás en el lugar equivocado. Vámonos de aquí. Nuestro hijo no podía tener hijos, y desde luego no nos los envió desde el otro lado. Estaba a punto de marcharse, pero Alberto empezó rápidamente a hablar de la madre de alquiler, de Eco y de cómo la habían dejado sin protección ni medios con 3 hijos, uno de los cuales necesita una operación. El anciano escuchó en silencio e igual de severo dijo, entra, pero primero se lo diré a mi mujer, nos sentaremos en la cocina y luego, Dios quiera que su corazón soporte esta noticia. Decidiremos qué hacer a continuación. André y Alberto se sentaron en silencio, seguros de que, Dios no lo quiera, si ocurría algo, ayudarían de inmediato. Pero, al fin y al cabo, los viejos siempre eran diferentes. Rápidamente, al cabo de unos 10 minutos, los padres de Pablo salieron y se sentaron a la mesa frente a los invitados. La mujer fue la primera en iniciar la conversación, tratando de mantener la calma. Nadie nos habló de la idea de tener hijos de otra persona. Como siempre, Pablo había esperado sorprenderles. Pero la vida había decidido otra cosa. Su marido la interrumpió y le dijo con más calma que cuando nos conocimos, no cabe duda de que ayudaremos al niño con la operación y el tratamiento, pero tenemos que asegurarnos de que sean los hijos de Marianne y Pablo. Andrés se unió a la conversación. Por supuesto, mañana traeremos todos los documentos, recibos y pruebas que tienen las madres de los niños. Y puedes hacer la pericia en cualquier momento. El dinero para la operación del niño ya estaba en la cuenta esa misma noche,
Así que a la tarde siguiente el niño ya había sido trasladado del quirófano a la unidad de cuidados intensivos. Silvia y Alberto se turnaron para visitar al niño e incluso trajeron a los abuelos recién nacidos para que vieran a su nieto recién rescatado. Para sorpresa de todos, el abuelo, de aspecto fuerte y dominante, fue el primero en derramar una lágrima, mientras que su esposa se limitaba a secársela con cuidado. Después del hospital, Alberto les propuso visitarlo y conocer a los demás nietos. Tras algunas dudas, los padres finalmente aceptaron. Una hora más tarde tenían a su nieto y a su nieta en brazos y lloraban de felicidad. Al salir ese día, la madre de Pablo, Marie Gebras, se acercó a Silvia y la abrazó. «Gracias. Querida, querida. Me devolviste la vida a mí y a mi abuelo. Ya somos mayores para asumir la responsabilidad de criar a nuestros nietos, pero te ruego que no nos prives de la comunicación con ellos. Nosotros, por nuestra parte, le ayudaremos en todo. Pensábamos que estábamos solos en el mundo. Pablo era lo único que teníamos». Silvia le dio las gracias por ayudar al niño y prometió traerlo de vuelta siempre que fuera posible. Y así sucedió. Ella y Alberto empezaron a visitarles con regularidad y trajeron a sus nietos con ellos. Cuando eran un poco mayores, Alberto solía traer al ruidoso trío durante todo el fin de semana a petición de Marie. Pondrían toda la casa patas arriba, como decía el abuelo feliz, y se despedirían de su abuelo y su abuela con un beso. Cuando los niños tenían 1 año, Alberto le propuso matrimonio a Silvia y ella, tímida como una colegiala, respondió: «Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Dónde podemos ir sin ti?». Se apretó contra su pecho con tanta fuerza que Alberto casi se asfixia. No era tanto la fuerza de su abrazo como su amor por ella. Decidieron casarse tranquilamente, sin alaracas ni amigos, en un círculo reducido, y después de la boda se limitaron a ir a un pueblo de casas rurales, sobre todo porque el ruidoso trío debía quedarse en casa de sus abuelos durante el registro. El día antes de la boda, Silvia, abrazando a su amado, preguntó: «¿Y tus padres? ¿Están vivos? ¿Por qué nunca hablas de ellos?». Alberto dijo que rara vez les llamaba para saber si estaban bien y sanos, pero la comunicación era tensa. No podía perdonarles la separación y luego la muerte de Caroline. Después de escucharle, la frágil pero muy inteligente Silvia dijo: «Querida, debes perdonarlos e invitarlos a unirse a nosotros. Al fin y al cabo, no tienen ni idea de que ahora serán abuelos como los padres de Pablo». Alberto pensó en las palabras de Silvia y, en el fondo, le dio la razón. Pero era muy difícil dar ese paso después de tantos años de tensas relaciones. En la vida, resultó que lo principal era dar el primer paso. Sus padres solo se enteraron de la boda y 3 nietos y al día siguiente ya estaban en la puerta. Desde los primeros minutos encontraron puntos en común con todos, y Alberto se sorprendió de lo mucho que les había cambiado la soledad. Al cabo de un par de horas, abuelo y abuelo estaban hablando, como ellos decían. Las abuelas, por su parte, eran como águilas corriendo detrás de sus nietos a cada minuto, secándoles las lágrimas, los sollozos y las bromas. Alberto y Silvia fueron tranquilamente a la recepción, donde André, el detective, y su novia eran los testigos. Cuando regresaron, se había puesto una mesa en la calle, bajo una tienda, con manjares preparados por las abuelas, y los nuevos abuelos estaban trabajando la sabrosa carne junto al fuego. Los niños se quedaban dormidos por la noche, tocando apenas la almohada, y los adultos estaban sentados fuera durante mucho tiempo, y parecía que estas personas estaban muy unidas y se querían mucho. Cuando la velada tocaba a su fin, Samuel, el padre de Pablo, se levantó y dijo con voz segura: «Pues bien, estamos agradecidos de que nuestros hijos hayan conseguido hacer algo tan importante y necesario para nosotros, los mayores. Alberto, Silvia, muchas gracias por entrar en nuestras vidas, ahora sois como nuestros propios hijos para nosotros, y nuestros nietos son los nuestros». Tomando un sorbo de zumo del vaso que había sobre la mesa, continuó: «Mi mujer y yo lo hemos hablado todo y hemos decidido que tenemos que pensar en el futuro de los 3 tombos y les hemos dejado un testamento por todo lo que tenemos y todo lo que heredamos de nuestros hijos.
Así que creemos que tienen suficiente para vivir, lo principal es que los críes como personas inteligentes y correctas como tú. Cuando el padre terminó, Alberto se levantó, miró enigmáticamente a la mesa y dijo, bueno, ya que estamos pasando un día y una tarde tan solemnes de revelaciones, Silvia y yo también queremos decir que, después de pensarlo, hemos decidido que donde hay 3, habrá 4 niños para disfrutar. Sí, cariño. Silvia sonrió feliz, besó a su marido y contestó, sí, cariño, parece que vamos a tener una niña, así que el marcador de nuestra familia será 2 en 2. Tras esta noticia, los abuelos tenían lágrimas de alegría en los ojos y, por alguna razón, empezaron a felicitarse entre ellos, no a los jóvenes. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.